Hola, quiero presentar un saludo muy respetuoso, de paz y bien, a todos los que en este momento me escuchan y me ven a través de este medio, pero mi saludo muy especial a todos mis estudiantes. Mi nombre es Beyer Mendoza Sandoval, soy profesor del área de filosofía del Colegio Carlos Albano Holguín, colegio que está ubicado en la localidad de Bosa. En este momento estimamos que el 52% de la población estudiantil de nuestro colegio, por desgracia, no tiene acceso ni a internet ni a una computadora. Por el contrario, la mayoría sí tienen acceso a la televisión. De ahí que esta estrategia Aprende en Casa sea formidable, sea la manera más eficiente para solucionar este impasse y esta carencia. Por otro lado, en este momento en el colegio estamos tratando de implementar un enfoque pedagógico que es la EPC, o la enseñanza para la comprensión. De ahí que la primera tarea que nos colocaron los coordinadores, que son los que lideran este proyecto, sea justamente elaborar unas guías por campos de pensamiento. En el campo de pensamiento en el que está involucrado filosofía, pues hay más áreas. Está ética, está religión, está lengua castellana, está inglés, está historia y ciencias políticas. La pregunta de fondo es, bueno, ¿y cuál va a ser la temática? Pues no hay temática. Nosotros desarrollamos las guías no a partir de temas, sino a partir de tópicos generadores. ¿Y qué es un tópico? Un tópico sencillamente es un problema, es decir, orientar la clase a partir de la formulación de una pregunta. Pero esa pregunta o ese problema tiene dos características en particular. Primero, el problema tiene que surgir del entorno o del contexto del estudiante. Esto justamente para cumplir con lo que Ausubel nos sugiere, y es justamente orientar las clases a partir de la teoría de la enseñanza significativa o el aprendizaje significativo. Cuando el problema surge del contexto del estudiante, pues va a ser significativo sin duda. Y la otra recomendación es justamente que ese problema tiene que ser susceptible de ser abordado no desde un área o ámbito en particular, sino que tiene que poderse abordar desde diferentes disciplinas o ámbitos del conocimiento. Para este caso, el tópico generador que escogimos fue justamente el tópico de la libertad. ¿Y por qué la libertad? Porque cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestros estudiantes, incluso entre docentes, y nos preguntamos, bueno, ¿qué ha sido lo más duro de esta cuarentena, de esta crisis? Y pues la mayoría estamos de acuerdo en decir que lo más duro es sentir que uno está perdiendo un valor y un derecho muy grande que es la libertad. No tenemos la libertad de salir ni siquiera a la puerta, de ir al parque, de ir quizás con nuestros amigos a jugar fútbol o ir al estadio, o el viernes irnos a tomar una polita, o ir a rumbear, o encontrarnos con la novia. Entonces, eso fue lo que nos motivó justamente a escoger este tópico que es susceptible de abordar desde diferentes disciplinas. ¿Cuál es el objetivo? Pues acá no hablamos de objetivos, acá hablamos justamente de competencias. La competencia, la meta de comprensión que queremos alcanzar en nuestros estudiantes, en el caso particular de filosofía, es justamente buscar reforzar la resiliencia en nuestros estudiantes. Es decir, a través de nuestras lecturas, de nuestras reflexiones, de nuestras meditaciones, tratar de fortalecer al estudiante interiormente para que tenga la capacidad de sobreponerse a la adversidad. Hoy es una pandemia, mañana quizás sea la pérdida de un ser querido, o el perder en un negocio, o quizás una crisis afectiva, qué sé yo. Bueno, entonces para el caso particular de filosofía, este problema lo vamos a abordar desde 4 propuestas. Una es de Anthony de Melo, que es un místico jesuita brasileño. Por otro lado, vamos a abordar muy rápidamente también la teoría de los estoicos. Luego hablaremos de un filósofo moderno, el frontispicio de la modernidad, Emmanuel Kant, con su propuesta de la ética autónoma. Y por último, si nos queda tiempo, hablaremos también de un filósofo contemporáneo francés llamado Jean-Paul Sartre. Sean todos bienvenidos. De acuerdo a lo previsto, me correspondería entonces dar inicio al tópico sobre la libertad a partir de Anthony de Melo en su libro Un llamado al amor. Quisiera comenzar contándoles, compartiéndoles a ustedes cómo tuve acceso por primera vez a este libro. Y lo hago porque
justamente esa historia tiene que ver con la temática que nos convoca en el día de hoy. Fíjense ustedes que la persona que me recomendó este libro, curiosamente, paradójicamente, fue una persona que estaba privada de su libertad en una cárcel. Hace unos 35 años yo fui fraile franciscano conventual y los sábados en la tarde hacía mi pastoral social en dicha cárcel, en La Estrella, Antioquia. Allí encontré conocí a una persona muy sabia, muy inteligente, que había aprendido con sangre. Esta persona siempre participaba en nuestras catequesis, en nuestras actividades. En la única actividad en la que no quiso participar fue justamente en un campeonato de micro que hicimos en la cárcel. Yo le pregunté que por qué, si él era deportista. Y él me decía, porque no considero prudente hacer eso acá. No me gustan los deportes de contacto para un ambiente como este. No obstante, algún tiempo después lo vi viendo un partido y me acerqué con la intención justamente de molestarlo, de cuestionarlo, que porque estaba viendo el partido, pero cuando me acerqué me di cuenta que él estaba recargado contra la pared y no estaba observando el partido. Estaba viendo como hacia las nubes y como hacia las afueras del muro que separaba la cárcel con el exterior. Entonces me acerqué y de manera jocosa le dije, con que está preparando la fuga. Y él se sonrió y me dijo, no, dése cuenta que no necesito salir de acá para ser libre. Le dije, ¿cómo es eso? Me dijo, no, lo que pasa es que estaba observando justamente esa ceiba que está por fuera de la cárcel. Era una ceiba inmensa, tanto es así que sobrepasaba el muro de la cárcel. Era una ceiba grande y frondosa. Y él dijo, es que la primera vez que yo experimenté la libertad fue justamente en mi infancia, en mi niñez, en el campo, en medio de tanta pobreza y de tantas carencias. Y frente a mi casa en el campo había una ceiba parecida a esa. Y por ahí como a las 5:30 me acuerdo que llegaban las aves, los pájaros a pernotar. Después llegaba mi papá y mi mamá preparaba la cena. Después de la cena, a la luz de las velas, mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá nos contaban una historia maravillosa. En la noche me acuerdo cuando llovía y en la teja de zinc, la lluvia, eso era como una caricia de Dios. Me acuerdo en este momento jugando microfútbol descalzo en la calle. En este momento me acuerdo tantas veces que me bañé en un aguacero, o algo más hermoso todavía, un grupo de niños de la manera más inocente, bañándonos todos desnudos en una quebrada, eso, algo maravilloso. Y yo le pregunté, bueno, ¿y en qué momento perdió ese paraíso? Me dijo, buena pregunta. Cuando me hice un adolescente y un poco mayor, me enseñaron algo, y es justamente que en esta sociedad, en esta cultura, se perdona todo, todo. Se le perdona a usted que sea bruto, se le perdona a usted que sea mal hablado, que sea un criminal, que sea un delincuente. El único pecado que no perdona esta sociedad es justamente ser pobre. Y yo me creí ese cuento. Y bajo esa filosofía llegué a incursionar en el mundo del crimen. Llegué a incursionar en el narcotráfico. Yo estoy preso acá, me dijo él, por narcotráfico y por homicidio. Y si bien es cierto, y no lo puedo negar, que gracias al narcotráfico, gracias entre comillas, le pude comprar un apartamento a mi mamá cuando enviudó, cuando murió mi papá, le compré un apartamento en el poblado, me traje a mi viejita para Medellín. Si bien es cierto que gracias al narcotráfico pude salir por primera vez del país, montar en un avión, ir a un hotel 5 estrellas, cenar o comer en restaurantes gourmet finos, tengo que confesar también que pagué un precio muy alto. ¿Con qué pagué? Pues con la libertad. Yo no perdí la libertad, me dijo él cuando llegué a esta cárcel. Yo perdí la libertad cuando entré en ese mundo del crimen. Porque a mi experiencia, y lo digo desde mi experiencia misma, dice él, yo aprendí que el primer paso para perder la libertad fundamental es perder la paz interior. Y me decía, hombre, usted puede estar en una isla paradisíaca tomando whisky con mujeres bonitas, pero usted no puede estar tranquilo. Usted está pensando en qué momento mi socio se me tuerce. Usted está pensando, hombre, en qué momento me caen las autoridades, en qué momento mis enemigos me hacen una emboscada. Sí, peor aún, ¿de qué le sirve a usted estar durmiendo en una cama de oro con un colchón de agua si no puede dormir? ¿Y por qué no puede dormir? Porque la conciencia no te lo permite. Tú no puedes estar en paz cuando por su culpa hay muchas viudas y huérfanos en la calle.
Y por eso le digo que, gracias a Dios, vine a recuperar la libertad nuevamente aquí en la cárcel, me decía él. Paradójicamente recuperé nuevamente la libertad aquí en la cárcel. ¿Por qué? Porque hago lo que me gusta. En este momento, pues hombre, me gustan las artesanías, me decía él, yo hago artesanías, yo doy clases de música, y dice, y he logrado comprender que la felicidad y la paz está en cosas sencillas, básicas, como por ejemplo, comer con hambre, dormir con sueño. Sí, decía, eso no tiene precio. Me dijo, para que no sea tan retórico y recurriendo un poquito más a la academia, me dijo, le voy a leer un texto que tengo aquí en la mano, y sacó de su mochila Aruaca, me acuerdo, este librito de Anthony de Melo, o uno parecido a este, o uno de estos mismos, y me leyó esta primera meditación, porque esto no está por capítulos, sino por meditaciones. Dice, recuerda la clase de sentimientos que experimentas cuando alguien te elogia, cuando te ves aprobado, aceptado o aplaudido, y compáralo con el sentimiento que brota en tu interior cuando contemplas la salida o la puesta de sol, o la naturaleza en general, o cuando lees un libro o ves una película que en verdad te gusta. Trata de revivir ese sentimiento, ese último sentimiento, y compáralo con el primero, el producido por el hecho de ser elogiado. Comprende que este primer tipo de sentimiento proviene de tu propia glorificación y promoción, y es un sentimiento mundano, mientras que el segundo proviene de tu propia realización y es un sentimiento anímico. Entonces me acuerdo que me colocó un ejemplo maravilloso. Me dice, mira, ¿tú te puedes imaginar lo que en este momento está sintiendo Chompiras? Chompiras era el preso que jugaba mejor microfútbol en la cárcel y era el goleador. Me dijo, sin duda, en este momento él está experimentando algo que habla acá Anthony de Melo, que es el sentimiento mundano. ¿Sí? Porque todo el mundo lo admira, lo respeta, entre comillas, hasta lo cuida. Ahora, compara lo que sienta Chompiras con lo que estoy sintiendo yo en este momento, ya que estoy relajado, tranquilo, sosegado. No hay nada en este momento que me robe la libertad. Yo acá en la cárcel he aprendido incluso a no tener miedo ni a la muerte. Y sé y soy consciente que el que hierro mata, hierro muere, me decía él. Y yo he matado a muchas personas. Y lo más normal es que muera así. Si no he muerto todavía de esa manera violenta es por la misericordia de Dios. Y me siguió leyendo el texto. Y voy a tratar de seguir leyendo hasta donde me alcance el tiempo. Dice, veamos otro contraste más. Recuerda la clase de sentimientos que experimentas cuando obtienes algún éxito, cuando consigues algo que en verdad anhelabas, cuando llegas arriba, cuando vences en una partida, en una apuesta o en una simple discusión. Y compáralo con el sentimiento que te invade cuando disfrutas realmente con tu trabajo, cuando de veras te absorbe por entero la tarea que desempeñas. Y observa una vez más la diferencia cualitativa que existe entre los sentimientos mundanos y los sentimientos anímicos. Y todavía otro contraste más. Recuerda los sentimientos que experimentabas cuando tenías poder, cuando tú eras el jefe y la gente te respetaba y acataba tus órdenes, o cuando eras una persona popular y admirada. Y compara ese sentimiento mundano con el sentimiento de intimidad y compañerismo que has experimentado cuando has disfrutado a tope en la compañía de tus amigos o de un grupo de familiares con los que te has reído y divertido de veras. Él me decía, hombre, yo sé eso muy bien, y lo digo más que desde el libro, desde mi propia experiencia, que los sentimientos mundanos te arredran, te humillan, sencillamente porque la naturaleza de un sentimiento mundano, y aquí lo dice Antonio Melo más adelante, no, la naturaleza de los sentimientos son del mundo. Esos sentimientos fueron creados justamente por tu sociedad, por tu cultura, para manipularte, para estereotiparte. Entonces a ti te están esclavizando. Él decía, afuera hay mucha gente que está esclavizada con medallitas, con diplomas, con cuadros de honor, con izadas de bandera. Son sentimientos mundanos que generan las personas. En cambio, los sentimientos anímicos sí son naturales. Son sentimientos que brotan del interior de la persona y sin duda te generan libertad. Hombre, me decía, yo he logrado descubrir que aquí soy libre, porque definitivamente rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y me citaba una cita bíblica, que también la tiene en cuenta aquí Anthony de Melo, y es, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes la vida? Es más grande aquel que se domina a sí mismo que el que conquista y domina el mundo. Veamos cómo aborda este tópico, este problema de la libertad, algunas escuelas helenísticas, como los estoicos
o los cínicos. Para eso tenemos que cambiar un poquito el contexto histórico de los griegos. Yo me atrevo a decir que jamás en la historia de la humanidad ninguna cultura, ninguna nación, ninguna civilización ha tenido un espíritu tan marcado de patriotismo y nacionalismo como los griegos. Es que los griegos, a mi modo de ver, sufrieron algo como de una especie de narcisismo colectivo. Ellos se creían los más bonitos, los más cultos, los más inteligentes. Se ufanaban de tener las mejores ciudades, se ufanaban de tener el ejército más poderoso, más fuerte. Ellos vivían en función de su polis. Tanto es así que el peor castigo para un griego no era la muerte. El peor que la muerte, el peor castigo para un griego era el destierro. De ahí que la palabra extranjero en griego se diga bárbarum o bárbaro. Es decir, para ellos cualquier persona que no hiciera parte de la polis era un bárbaro, era un iguazo, era un chambón, era la escoria de la humanidad. Entonces la pregunta de fondo es, ¿qué sentirían los griegos cuando en el año 60 a.C. llega Pompeyo y Octavio, atacan a los griegos y los logran derrotar militarmente? Eso fue una tragedia para ellos peor que el coronavirus, porque no solamente los romanos celebraron este triunfo, todos los pueblos vecinos querían ver a los griegos humillados, y los griegos con su orgullo, con su aristocracia, no aguantaron esta cachetada con guante blanco y muchos de ellos se practicaron harikiri, se suicidaban. Otros buscaban un lugar lejos donde refugiarse. Se iban a las montañas como ermitaños o al desierto como eremitas. Pero hubo un grupo selecto de académicos, pensadores, filósofos y matemáticos que buscaron un lugar lejos donde refugiarse, pero no un lugar hacia afuera, sino hacia adentro. Ellos dijeron, vea, esto es una bobada. Es que comenzaron a pensar en una ética, y ahí es cuando surge la ética estoica. Y la pregunta de fondo es, bueno, ¿qué es bueno y qué es malo? Y dicen, lo bueno es todo aquello que sea natural. Todo lo que es natural es bueno. Lo que no sea natural no es bueno. Entonces, si nosotros somos griegos o romanos o egipcios, los países, las nacionalidades son invenciones humanas. Eso no es natural, eso es una pendejada. Entonces, más bien si nos dicen, bueno, señor, es que usted expide fluidos muy fuertes en sus axilas, tiene chucha. ¿Acaso eso no es natural? Puede ser problema. Entonces dijeron, algo también que es natural en un ser humano es la conciencia. Lo que nos hace diferentes de las demás especies es la conciencia. Luego vamos a buscar un estado en la conciencia, un estado de conciencia que nos haga inmune a todo lo que venga de afuera, sea bueno o sea malo. Y eso se llama la ataraxia. ¿Qué es la ataraxia? Ser fuerte ante la adversidad y no permitir que nada que venga de afuera nos afecte, así sea bueno o sea malo. Señor, su mamá acaba de morir. Pero bueno, ¿acaso mi mamá no es un ser humano? Los seres humanos no se enferman, no se mueren. ¿Cuál es el problema? Sí, pero no va a llorar. Bueno, sí, de pronto más tarde, llorar es normal. De pronto lloró más tarde. Señor, te acabas de ganar la lotería. Ah, qué chévere. ¿Pero no se va a poner feliz? Sí, de pronto. Le acaban de robar la lotería. Ah, qué chistosos. O sea, no dejarse inmutar por nada que venga de afuera, sea bueno o sea malo. Hay un salmista o agiógrafo bíblico que creó un versito que dice, Señor, de día el sol no me hará daño ni la luna de noche. ¿Qué significa eso? Era un estoico, sin duda. Es decir, de día el sol no me hará daño, es decir, la prosperidad, la ganancia, la salud, la abundancia, el reconocimiento, el buen nombre, eso no me hincha, eso no me llena de soberbia, eso no me roba mi paz interior, eso no afecta mi ataraxia, ni la luna de noche, es decir, la enfermedad, la carencia, la miseria, nada en absoluto me puede afectar, eso depende de mí, la ataraxia está adentro de mí. Quisiera dar un ejemplo, pero de una persona que fue estoica y después se volvió cínica. Es un filósofo maravilloso, se llama Diógenes Laercio. Y Diógenes Laercio fue primo hermano con Alejandro Magno. Y los dos fueron discípulos directos de Aristóteles. Solo que Alejandro Magno lo que hizo fue especializarse en política y en las armas, y Diógenes se especializó más en la metafísica, en la ética. Cuando Alejandro Magno se va a reconquistar territorios para Grecia, no le fue bien, le fue excelente.
Jamás el imperio griego había sido tan grande y tan poderoso como en la época de Alejandro. Tanto es así que cuando él llegó a Atenas fue recibido como un semidios. Y de ahí su apellido, Magno. Magno significa grande. Cuando llega a Atenas cuenta la historia que lo primero que hizo fue preguntar por su parcerito, por su compañero de infancia y de juventud, por su amigo, por su primo. Oye, ¿y dónde está Diógenes? ¿Acaso se murió? ¿O es que se cree de mejor familia? Y le responden, no, su majestad, si supiera, se volvió loco. ¿Cómo así? ¿Por qué? No, él perdió, regaló todo lo que tenía, ahora duerme en un barril y dice que es el hombre más rico del mundo, porque rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, y vive totalmente relajado y como si fuera un indigente. Dijo, no, no está loco, yo lo conozco. Vamos a buscarlo. Lo buscaron, no lo encontraron en su barril y dicen que como a las 5:30 de la tarde lo encontraron a orillas del mar Egeo, en la playa, echado, contemplando una puesta de sol. Y Alejandro Magno, con todo el ímpetu de un general, en su caballo pura sangre, se la atravesó, se la hizo por la mitad. Y con voz de general le dice, Diógenes, pídeme hasta la mitad de mi imperio y te lo concederé. Y lo único que él pidió fue, hazte a un lado, permíteme contemplar el sol. Kant es considerado como el frontispicio de la modernidad. Vamos a hablar solamente de una partecita de su propuesta ética, la ética autónoma y la ética del imperativo categórico. Solamente hablar de la parte de la autonomía. El primero que habló de autonomía como ética fue Kant, porque él advierte, se da cuenta, que todas las éticas anteriores a la de él eran éticas heterónomas. ¿Qué es heterónomo? Hetero y nomos. ¿Qué es hetero en griego? Algo diferente a mí. Nomos. Nomos no significa hombre pequeño. Nomos significa norma, ley. Entonces las éticas heterónomas son aquellas cuya fuente de moralidad no está en mí, sino que están fuera de mí. Algo fuera de mí o algo diferente a mí. Entonces, un ejemplo, en el caso de los griegos, la fuente de moralidad que decía qué era bueno o qué era malo, pues era la polis. Cuando un ciudadano obraba conforme a la polis, se le consideraba como una persona ética. Lo mismo con los romanos, dependían de las civitas y del derecho positivo. En la medida que tú cumplas el derecho romano, eres un buen ciudadano, tienes ética. En la Edad Media, entonces ser bueno o ser malo dependía de qué tanto tú cumplías con la iglesia, qué tanto tú cumplías con las leyes, con la Torá, con los 10 mandamientos, qué tanto cumplías con Dios. En la época de los estoicos, pues los estoicos dependían de la naturaleza. Ser buenos es obrar conforme a la naturaleza. Decían, no, nosotros tenemos que buscar la fuente de moralidad no afuera, porque no caemos en una ética heterónoma. Tenemos que hablar de una ética autónoma. ¿Y qué es la ética autónoma? A juzgar por su etimología, auto y nomos. Auto, tiene la palabra automóvil, significa conducir. Y nomos significa norma, es decir, conducirse por su propia norma. Es decir, la fuente de moralidad, el criterio último que me dice qué es bueno y qué es malo, está dentro de mí, tiene que estar dentro de mí. ¿Y dónde la ubica Kant? Kant dice, la fuente de moralidad tiene que ser la razón. Él es un filósofo racionalista moderno. Entonces, en la razón está el concepto de verdad y de justicia. Entonces, cuando una persona obra con autonomía es porque su fuente de moralidad en principio está dentro de sí mismo. No depende de Dios, del Estado, de un juez, de un policía, de un supervisor, sino que depende de mí mismo. Voy a dar un ejemplo sencillo para explicar esto que es un poco denso. Mi madre era una persona muy autónoma porque me decía, hijo, tú no robas no porque yo te castigue, ni para que te premie tampoco, sino que tú tienes que pensar que si coges algo que no es tuyo, está siendo injusto, porque le está quitando el trabajo y el esfuerzo a otra persona. En pocas palabras, mi mamá me está diciendo que no tenía que robar por convicción. La frase es, ser honesto no es no robar. Ser honesto es aquella persona que pudiendo robar, no lo hace. Entonces, cuando una persona obra por premio o por castigo, sencillamente no es autónomo. Cuando uno obra por convicción y por gusto, es autónomo. Entonces, cuando yo desarrollo la guía, cuando yo voy a clases por una nota, pues soy heterónomo.
Pero cuando yo hago las cosas por convicción, por gusto, por justicia y por verdad, estoy siendo sencillamente autónomo. Jean-Paul Sartre iba más allá y afirmaba: estamos condenados a ser libres. Es decir, el hombre en esencia es libre. Y vamos a ver por qué. Pero como me queda poco tiempo, voy a tratar de explicar esto desde un teórico llamado Jorge Luis Aranguren. Y él considera que en la ética hay como dos dimensiones: el patos y el ethos. El patos es lo natural dado, es decir, todas aquellas cosas con las que la naturaleza me ha dotado sin contar con mi concurso, sin contar conmigo, como por ejemplo mi tipo de sangre, mi genealogía, el haber nacido en esta época. Aquí no hay mérito ni demérito, aquí no hay ningún tipo de responsabilidad. Fue la manera como fui arrojado a este mundo. La segunda dimensión es el ethos. El ethos es lo diferente, es lo personal adquirido. Es decir, a partir del patos que se me dio, escojo el ethos que quiero llegar a ser. Y la primera dimensión del ethos es justamente la conciencia que es lo único, a mi juicio, que nos hace diferentes de las demás especies en esencia. Es la conciencia óntica, sería aquello que dice el poeta centroamericano: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más aún la piedra dura, porque ella ya no siente. No hay dolor más duro que el dolor de estar vivo, ni mayor pesadumbre que la de estar consciente. Después de la conciencia, la segunda dimensión del ethos es la libertad. Soy consciente y escojo el tipo de persona que yo quiera llegar a ser. Yo escojo ser un criminal o ser una persona de bien. Y después de eso viene justamente el proyecto de vida. Conciencia, libertad óntica y proyecto de vida. Entonces, ese proyecto de vida se materializa, se cristaliza a partir de actos humanos. Y los actos humanos, dice Aristóteles, que después de repetir un acto más de 7 veces se le convierte en un hábito. Y los hábitos, cuando son buenos, se convierten en virtudes, y cuando son malos se convierten en vicios. Y los hábitos dan lugar al carácter, y el carácter da lugar a la personalidad. En conclusión, yo me hago a partir del ethos, a partir de la conciencia y a partir de la libertad, yo me hago a mí mismo. Es decir, la ética no es un manual de cocina que me dice qué es bueno y qué es malo. La ética en este sentido se convierte como en el itinerario a través de la cual me hago a mí mismo. Por eso estamos condenados a ser libres, a ser personas de bien o a ser personas que hacen daño. Yo escojo y opto ser feliz o ser un desdichado. Eso en esencia depende de mi persona. Bien, vamos a hablar ya de las actividades de cierre. Después de haber escuchado estas propuestas, yo les dejo a su consideración las siguientes preguntas. Primera, de acuerdo a lo anterior, ¿qué es la libertad? Segundo, de acuerdo a lo visto en clase, ¿la libertad en esencia está dentro o fuera del individuo? Otra actividad que les dejaría a ustedes sería justamente tratar de repasar lo que son los sentimientos anímicos, los sentimientos mundanos, y de qué manera esos sentimientos me llevan a la libertad o a la esclavitud. Me gustaría que profundizaran más sobre la ataraxia de los estoicos. Como me gustaría también que hicieran lectura más rigurosa de ese libro tan bonito y sencillo de Anthony de Melo, Un llamado al amor. Y por supuesto, de Kant solamente hablamos una partecita de la ética autónoma. Sería importante entonces que hicieran la consulta acerca de la ética del imperativo categórico. No es más por ahora, muchas gracias. Sean felices. Bella les dice. Hasta la próxima.